Buenas tardes, mi nombre es Víctor Francisco Lobato Luna, soy el número 17 de la lista. Yo le voy a explicar mi código, la función que tiene cada librería y la función que tienen los signos que ocupé. En mi código ocupé dos librerías. La primera es include y IOStream, y esa librería es utilizada para operaciones de entrada y salida. La otra librería que ocupé fue include cmat. Esa librería pues nos permite realizar operaciones matemáticas con, con complejas operaciones. Using namespace es una función en la que estamos declarando que utilizaremos para varias opciones que vayamos a trabajar en el programa. Int main es con el que declaramos una variable del tipo entero que estaremos utilizando constantemente. Con el corchete abrimos la operación de las funciones, los casos o las opciones que vayamos a estar trabajando. Cuando ponemos el code con esos signos y le ponemos ingresar opción, esas son partes con las que estamos mandando a mostrar en la pantalla una función que deseamos de una lista de opciones. En este caso sería una serie de operaciones matemáticas. Cuando ponemos code1 es igual a resta, estamos mostrando que nuestra operación en la opción 1 sería resta. Code suma 2 o code 2, que es igual a suma, muestra que haremos una suma. En code 3, división, mostraremos que vamos a hacer una división. En code 4, multiplicación, mostraremos que vamos a hacer una multiplicación. En code 5, potencia, pues vamos a mostrar que es una potencia, lo que vamos a mostrar. En code 6, raíz cuadrada, pues vamos a mostrar una raíz cuadrada. Lo mismo vamos a hacer en fórmula general. Code 7 o code 8, que es porcentaje, vamos a mostrar un porcentaje. En code 9 vamos a mostrar una raíz. En resta. En code 10, que es coseno, vamos a mostrar coseno. En code 11, seno, vamos a mostrar seno. En code 12, que es tangente, pues vamos a mostrar tangente. Con int option sin, con los signos que siguen de opción, se cierra la cinta de opciones, y con switch option también se cierra la cinta de opciones. Después se abre la función con el corchete en el renglón número 21, en el corchete, pues se abre la función del software. En case 1 mostramos que es el caso 1 y muestra la opción 1. Al poner float R1, R2, resta, indicamos que se ingresarán datos decimales y declara las variables que se van a utilizar. En code digite un número y después sigue sin R1. Mostramos un mensaje pidiendo que ingresemos un número. En code digite otro número sin R2. Muestra un mensaje indicando que ingresemos un segundo número. Al igual que en la resta,
que se hace, que es R1 menos R2, la variable resta va a guardar el resultado de la variable R1 menos la variable R2. En code, la resta es, ya lleva resta y NDL, muestra el resultado de la suma y finaliza la operación. Cuando llegamos a break o break, es cuando se termina el bucle, o por así decirlo, se termina la operación de ese caso. El mismo proceso hacemos en la opción de la suma, que es el caso 2, porque en ella solo estamos ingresando dos dígitos que son los que hacen la operación. Lo mismo pasa en el caso de la división y en el de la multiplicación. Solo son dos dígitos que son los que están haciendo la operación. Entonces, pues es la misma explicación, solo que pues en diferente término, por así decirlo. Ya no sería resta, sería multiplicación, pero pues es lo mismo. En el caso 5, que nos muestra la opción 5, en el float P1, P2 potencia, indica que vamos a trabajar con datos de tipo flotante y declara que las variables llamadas potencia y demás que utilizará. En code digite un número sin P1, muestra la opción de digitar un número. En la siguiente, que es code digite otro número sin P2, porque me perdí, una disculpa, profe. Pues nos muestra la opción de que digitemos un segundo número, y eso va a ser potencia igual a POU, entre paréntesis ponemos P1, P2, y esto nos indica que la variable potencia será igual al POU, que es decir, la operación que se realice de los dos números que ingresemos. En code potencia es potencia NDL, nos va a mostrar el resultado de la operación, y pues con break termina la operación. En la opción 5, que es sobre raíz, nos muestra que un mensaje indicando la opción 6, y también float RA1, que es raíz, nos indica que estará trabajando con datos de tipo decimal, y esto declarará que las variables que se utilizarán en la operación. En code digite un número sin RA1, muestra un mensaje indicando la opción de digite un número. Es lo mismo que en las otras operaciones. Eso de digite un número se va a presentar de la misma manera en todas. Después sigue raíz SQRT y entre paréntesis RA1. Eso va a realizar la operación indicada según el dato que ingresemos. Y ya con code raíz es raíz NDL, mostramos el resultado de la operación, y con break finaliza esa operación. Después sigue la opción 7, que es el case 7, y es lo mismo, nos muestra la opción 7 con el float F1, F2, F3, X1 y X2.
declaramos las variables y los tipos de datos que utilizaremos en esa operación, que serán decimales o flotantes. Con el code digite un número sin F1, pues mostramos que en la opción 1 debemos digitar un número. En el siguiente code digite otro número sin F2, muestra la opción y pide que ingresemos un segundo número, y con el code tercero pues en code digite otro número F3, nos pide que digitemos un tercer número. En X1, que es igual a, entre paréntesis, menos F2 más SQRT y F2 por F2 menos 4 por F1 por F3, nos muestra, no, realizamos la operación con la primera opción con signo positivo. En el X2, que es igual a menos F2 SQRT F2 por F2 menos 4 por F1 por F3, realizamos la operación con la primera opción con signo negativo. En code la fórmula general es X1NDL, nos muestra el resultado positivo, y en el otro code, fórmula general, que es X2NDL, muestra el resultado negativo, y con break termina la operación. En el case 8 muestra un mensaje con la siguiente opción, es lo que nos dice ese caso. Y con float x, y raíz n se declaran las variables que se van a utilizar y los tipos de datos con los que se van a estar trabajando. Al poner code ingresa un número base, muestra un mensaje pidiendo que se ingrese un número base que se va a ocupar para la operación. En code ingresa la raíz que desea, muestra un mensaje pidiendo ingresar la raíz que deseamos obtener acerca de ese caso. En raíz que n, que es igual a POW x, 1 diagonal y, nos indica el proceso de la operación a realizar. En code su resultado es sin raíz n, muestra el resultado de la raíz que deseamos saber. Break termina la operación. En el caso 9, pues es lo mismo. Selecciono la opción 9, nos muestra un mensaje indicando la siguiente opción o el siguiente caso. Después sigue float rnrz raíz n. Se declaran las variables y los tipos de datos que se van a estar utilizando. En code digite un número, muestra un mensaje pidiéndonos ingresar un primer número. En code digite la raíz n sin rz, muestra un mensaje pidiendo se ingrese el número de la raíz de un número cualquiera que deseamos trabajar. Después sigue raíz n es igual a POW rn, 1 diagonal rz. Vamos a realizar la operación. Y después sigue code raíz n es raíz n ndl. Muestra un mensaje con el resultado que deseamos saber, y con break se termina la operación. Después sigue el case 10 o caso número 10, que pues nos pone lo mismo. Selecciona la opción 10 NDL, nos está pidiendo que mostremos un mensaje. Continuamos con el caso 11 y pues nos pide lo mismo en el renglón número 91, que seleccione la opción 11 y nos muestra indicando el caso la siguiente opción: float s
N1, seno, se declaran las variables y tipos de datos que vamos a utilizar. Con code ingresa el ángulo sin SN1, muestra un mensaje indicando si ingrese el dato del ángulo que se desea saber. Seno es igual a sin S1 sobre 100 por 3.14 se realiza la operación con los datos ingresados anteriormente. Code seno muestra un mensaje con el resultado de la operación y con break finaliza la operación. Y por último, el último caso o la opción 12. Float ta1 tangente. Con eso se declaran las variables y el tipo de datos que se va a utilizar. Code ingresa el ángulo sin TA1 muestra un mensaje indicando si ingrese el dato del ángulo. En tangente, que es igual tan sobre entre paréntesis TA1 sobre 100 por 3.14 se realiza la operación con dichos datos ingresados. Y code tangente se muestra un mensaje indicando el resultado de la tangente. Break finaliza la operación. Después sigue default code, ingresa una opción incorrecta. En este caso, al ingresar una opción no válida, muestra un mensaje indicando que la opción es incorrecta. Con el corchete cerrando, se cierran las funciones de las operaciones, casos u opciones. Con return 0 nos regresa al inicio del ciclo para seleccionar alguna otra operación o función y se vuelve a poner el corchete cerrado, se cierra la función del software y al hacer eso pues podemos reproducir nuestro código y se reproduce pues bien y sin problemas. Nos muestra lo que le pedimos y listo. Así es como termina esta explicación.